aquí en Bien por Casa. Y ahora para hablar de un tema muy importante, como lo habíamos comentado al inicio del programa, ya que está referido a las drogas, pero en particular a una droga que se presenta como una, digamos, droga de las más suavecitas, ¿no? De las que menos afectan, muy, digamos, popular entre los jóvenes, entre los adolescentes, y nos estamos refiriendo a la marihuana. Sí, incluso estábamos en la presentación hablando de cómo es que hay algunos argumentos de gente que minimiza los efectos, que minimiza la reacción que va a haber en el que las consume y las pintan hasta de inofensiva, ¿no? Ajá, exactamente. Por eso vamos a conversar con nuestros amigos de Vida. Estamos con Karen Sotomayor, psicóloga de Vida. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué tal? Chicos, gracias nuevamente por tenernos aquí en el programa y con este tema, como ustedes decían, que es tan importante como es la marihuana, ¿no? Una droga que muchas veces la pintan como inofensiva y que realmente podría traer consecuencias a largo plazo para los adolescentes, para los jóvenes que la consumen, ¿no? Es curioso que se venda, se presente o se sostenga esta teoría de lo inofensiva que es, porque es una planta, pues, ¿no? Claro, sin embargo, sabemos que es una planta que ya ha sido mutada genéticamente en un laboratorio y que definitivamente los componentes psicoactivos que tiene están en mucho mayor grado de lo que anteriormente se solía usar, ¿no? Entonces no podemos hablar de una planta realmente inofensiva cuando ya ha pasado por un proceso de síntesis en un laboratorio, ¿no? Ajá, claro. Ahora, yo digo, ¿cómo ocurre el control, ¿no? del consumo? Porque tú puedes decir, sí, efectivamente el consumo puede traer consecuencias graves. Efectivamente, la distribución es un poco difícil de controlar porque no sabemos, pues, quién lleva marihuana en el bolsillo. Eso nunca lo vas a saber. No sabemos cuál va a ser de qué manera va a llegar a mi barrio, mi casa, mi colegio. No sabemos. Pero lo que sí deberíamos saber es advertir los daños reales que va a causar este consumo a mediano o a largo plazo. Eso es lo que tendríamos que saber todos, pero ni siquiera en el colegio nos enseñan eso. Exacto. ¿Cómo voy a saberlo? Les da miedo explicarlo en el colegio. Y el ámbito educativo en realidad debería funcionar como un factor protector para estos adolescentes, ¿no? Manejo de información objetiva, información veraz sobre el tema. Porque los chicos de todas maneras van a buscar información sobre la marihuana o sobre X drogas. Sin embargo, necesitan fuentes confiables. Y el sector educativo, el colegio, ¿no? Debería ser justamente uno de los principales que ofrezca esta información. Sin embargo, sabemos que no pasa muchas veces y en casa incluso muchas veces tampoco se toca el tema. Claro. Entonces es importantísimo siempre tener en cuenta que el consumo de drogas, ya sea de marihuana, de cocaína o de drogas incluso legales como son el alcohol y el tabaco, pasa por tres factores principales, ¿no? El primero es la persona que lo consume. No todos tenemos la misma predisposición para enganchar o no con alguna sustancia. Entonces es un poco jugar a la ruleta rusa, ¿no? Pero no hay forma de saber si yo tengo esa predisposición o no. Claro. Lo segundo es el tipo de droga que se consume, y si hablamos de la marihuana, hablamos de una droga que ha ido pues evolucionando a lo largo del tiempo y no es la misma de la que hablábamos en otros años, pues, ¿no? Y finalmente el contexto en el que estos chicos consumen o pueden iniciar un consumo como se da en la marihuana, y sabemos que la presión de grupo, si hablamos del contexto, es uno de los factores más influyentes en este ámbito, ¿no? En relación a las estadísticas, ¿cuál es el alcance del consumo de marihuana aquí en el Perú? En el caso de las drogas ilegales, es la droga de mayor consumo, ¿no? Y la edad de inicio también fluctúa entre los 12 y 13 años de edad. Definitivamente la edad de inicio ha disminuido y eso nos da una señal de alerta, porque ¿qué está pasando con todo el trabajo preventivo, ¿no? Que se hace desde casa, como decíamos hace un momento, o se debe hacer desde la escuela? Entonces cada vez la edad de inicio va disminuyendo y es importantísimo trabajar estos temas. ¿Manejan ustedes estadísticas en Vida? Sí, claro. Justamente uno de los últimos estudios hechos con escolares a nivel nacional nos arroja este dato, ¿no? El alcohol en el caso de las drogas legales como la principal droga de consumo, y en el caso de las drogas ilegales es la marihuana. Increíble, terrible en realidad. Ahora, hay algunas, yo he visto documentales y situaciones estas donde en otros países hacen terapias o digamos, más que terapias, son charlas de shock, ¿no? Es un salón de clase cualquiera,
y viene un especialista a hablar acerca de los riesgos que hay en el consumo y hacen pasar a un tipo o a una tipa que tiene reales problemas con la droga y lo ves pues en una situación terrible, ¿no? Consumidos, flacos, en situación de calle, indigentes, enfermos, ¿no? Y ven y muestran sus fotos de cuando eran jóvenes y de cuando eran estudiantes como ellos y le dice, y este tipo va y le dice, yo era como ustedes y dije, esto no me iba a pasar a mí y acá estoy. Entonces la reacción de los chiquillos es mucho más potente, ¿no? Claro. Digo, a mí se me ocurre que es una de las formas mucho más claras de decirle a los chibolos pulpines, no sean tontos, ¿no? Por no decir una cosa un poco más intensa. Esto es lo que pasa cuando dices, no, yo sé manejar. Claro. Exacto, ¿no? Y el tema de los testimonios de vida muchas veces funciona con los adolescentes, ¿no? Y creo que hablábamos en otros programas también de la importancia de coger experiencias de otras personas para poder enseñarles las consecuencias que podría traer un consumo de drogas, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que en el caso de la marihuana es una droga de entrada o es una droga trampolín, claro, ¿no? Entonces los chicos piensan que no va a pasar nada más adelante, sin embargo muchas veces el inicio del consumo con marihuana implica saltar de esta droga a otras drogas que, bueno, se dicen más fuertes, ¿no? O que pueden generar una adicción de manera mucho más rápida. Tengo entendido que muchos chicos incluso tienen la percepción que la marihuana es menos dañina que el tabaco. Exacto. Sin embargo, hablamos de una cantidad de componentes cancerígenos en la misma magnitud que el tabaco, ¿no? Y el otro tema también importante en el caso de la marihuana es que muchas veces los adolescentes asumen que es un socializador, ¿no? Entonces, si hablamos de las drogas legales, el alcohol, y lo sabemos por el contexto cultural en el que nos desarrollamos, funciona como un agente socializador. Y lo que está sucediendo ahora con los adolescentes es que la marihuana está empezando a cumplir esa función, ¿no? Entonces, padres tenemos que estar alertas de alguna manera porque podrían darnos algunos indicadores, el consumo nos podría dar algunos indicadores y los papás tenemos que estar al tanto para poder detectar si es que hay algún indicio del consumo. ¿Cómo afecta la marihuana al cerebro y al resto del cuerpo? Pero me gustaría en todo caso, en particular, hacer un hincapié y una diferencia en la marihuana de antes y la marihuana prácticamente sintética de estos días, porque incluso hay padres que pueden haber pasado por el consumo de marihuana y dicen, bueno, pero no era tan terrible, qué sé yo también fumé y no pasó nada, ¿no? Pero no saben que hoy día estamos hablando de una planta distinta, entonces podríamos de repente hacer como que esa distinción. Claro, hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo que estás mencionando, ha pasado ya una mutación genética. El THC, que es el componente activo de la marihuana, en años anteriores, pues en porcentaje teníamos un 3%, ahora más o menos se calcula en un 9%. Wow. Entonces eso quiere decir que es mucho más adictiva y el componente psicoactivo está en mucho mayor grado que en años anteriores en esta planta, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente los efectos que produce al consumirla van a ser mucho más intensos. Entonces hay alteración de la percepción, si bien no se da a corto plazo, pero sí a largo plazo, hay alteración también en las funciones o en las capacidades que tienen que ver con la memoria, ¿no? Con los chicos conversamos mucho en los colegios porque muchas veces los papás o incluso los docentes, tratando de prevenir este tipo de conductas, una de las frases típicas es la marihuana mata las neuronas, ¿no? Pero si vamos un poquito más al fondo de esto, lo que encontramos es que la marihuana afecta a todas aquellas, a todas aquellas sustancias que envuelven justamente o que ayudan, facilitan el proceso de la sinapsis entre neuronas. Entonces, al afectar estas sustancias, lo que vamos a hacer es que la sinapsis sea mucho más lenta. Y si ustedes se han percatado, si conocen gente, si en algún momento se han cruzado con gente que consume marihuana, tiene ciertas dificultades en las capacidades como memoria, recordación, ¿no? Entonces son capacidades que se van a ir viendo a largo plazo, ¿no? Y de repente en chicos que comienzan el consumo a los 12, 13 años, pues al momento de que llegan a la universidad podemos ver ciertas consecuencias mucho más visibles, ¿no? Ahora, yo no sé si será siempre el mismo argumento, pero en algún momento cuando somos adolescentes, que es la etapa más delicada,
viene gente a invitarte a entrar a este mundito, a decirte, oye, ¿quieres ser cool? Bueno, entra, fuma con nosotros, para con nosotros, qué sé yo, porque te vas a sentir bien, porque te va a hacer alucinar, porque vas a ver que todo es mucho más relax, porque te vas a matar de la risa, porque el mundo es un mundo paralelo. O sea, hay o para relajarte incluso. O para relajarte, entonces siento que es como que te invitan a la abstracción, ¿no? Es como, vamos a alejarnos de la realidad, ¿no es cierto? Y eso es una forma de escapar, ¿no? De invitarte a escapar. Exactamente, ¿no? Hay que tener en cuenta, si hablamos de ese tema, cuáles son los motivos por los que los chicos muchas veces inician el consumo de drogas, ¿no? Y según la casuística que nosotros manejamos en Habla Franco, muchas veces tiene que ver con los problemas en casa, conflictos familiares, ¿no? No hay un buen vínculo o una buena comunicación con los padres. No hablan claro, no hablan franco. Entonces esto hace que busquen ciertas salidas, ¿no? Y en ese sentido, lo siguiente importante que tenemos que tener en cuenta es que, si bien es cierto, al inicio el consumo de drogas justamente afecta el circuito del placer, ¿no? A largo plazo este circuito se ve de alguna u otra manera afectado, es como que rompe el umbral del placer. Y es por eso que tenemos chicos que empiezan consumiendo una cantidad de X y van a ir incrementando estas cantidades, y que al dejar de consumir obviamente van a experimentar cierto malestar que nosotros llamamos síndrome de abstinencia, ¿no? Y es importante resaltar que en el caso de la marihuana, el síndrome de abstinencia se manifiesta mucho más por síntomas psicológicos: ansiedad, irritabilidad, insomnio incluso, ¿no? Alteraciones en el ciclo del sueño o del hambre. Entonces es importante que los papás tengan en cuenta este tipo de síntomas por si lo perciben en alguno de sus hijos, ¿no? Y si sospechan del consumo. Hablábamos, me parece, en algunos programas anteriores, hay algunas cosas que ellos utilizan como gotas para los ojos, como las pipas, el papel, Risla, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores que podrían los papás, o ayudar a los papás a detectar un consumo en casa, ¿no? Y además el olor es muy intenso, o sea, es fácil identificarlo también. Se impregna en la ropa, ¿no? Se impregna en la ropa, en las manos, en el pelo, o sea, es como... Creo que ya esquivar esa evidencia ya es una negligencia parte de los padres, ¿no? Es decir, no, exacto. A veces existe temor por parte de los padres, ¿no? Hay una negación al inicio. Sin embargo, es importantísimo buscar ayuda especializada, ¿no? A veces los papás... Que claro, debe haber mucho miedo también estos padres en aceptar que eso está ocurriendo, porque podrían asumirlo como que han cometido un error ellos, ¿no? Como que no están haciendo su labor, pero justamente es eso lo que tienen que hacer. Karen, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y nada, invitar a los papás, a los docentes o a quien nos esté mirando a informarse, a recibir orientación a la línea gratuita que es a nivel nacional, que es el 0800 44 400, de lunes a sábado de 9 a 9. Gracias a ti. Yo pienso que esa es la clave, ¿no? Para todos, tanto padres de familia, docentes, todas las personas que nos ven, estar bien informados con relación a estos temas para poder hablar franco, nosotros también en casa, sobre todo empezar por ahí. Muy bien, ahora sí, nos vamos a un corte. Así es, y regresamos con más aquí en Bien por Casa. Volveremos.